continúa. Grabando raíces 495, Susana Ramírez, tronco 1, 3, 2. Los trabajos de excavación y recorridos de superficie durante las investigaciones del proyecto Sayula dan cuenta de una serie de manifestaciones que sugieren, al parecer, que la cuenca tuvo una composición multiétnica que se refleja en complejos arqueológicos distintos. Se expresa además en una dinámica sociocultural compleja porque en varios rasgos presentes en la cultura material de estos complejos parece que interactuaron grupos con ideologías y probablemente lenguas distintas. Los tres casos más representativos son los sitios La Picota, centro de poder del complejo Sayula, La Peña, centro de poder y cabecera de la unidad política o señorío de la tradición Aztlatlán del altiplano jalisciense, y los sitios en el sur de la cuenca, particularmente el sitio de Caseta, que cuenta con rasgos del complejo Amacueca temprano y del sur de Jalisco. Insertar cortina de introducción. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Luja, profesor de Humanidades en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada directamente aquí en Monterrey, sino por internet en la página de la universidad udem.edu.mx/Radio UDEM. Estamos presentes en redes sociales como Raíces UDEM, en Facebook, también en Instagram como Raíces-UDEM. Y bueno, nuestra página donde cada semana les dejamos nuestras entrevistas es raicesudem.blogspot.mx. El día de hoy vamos rumbo al occidente, vamos más bien en la región actual de Guadalajara, pero vamos en particular a hablar entonces de culturas y de tradiciones muy antiguas y pues también que tuvieron digamos una ocupación bastante interesante en términos ahí de paisaje, de territorios, de cierta manera de trazas urbanas también, de cierta manera. Vamos a hablar con la doctora Susana Ramírez, que es licenciada en arqueología por la Universidad de Guadalajara, que ha dirigido excavaciones en Oaxaca, que está a cargo del proyecto Sayula, que se encuentra justamente en Jalisco, y que además pues, sacó un doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de dedicarse en la actualidad como docente de planta allá en la UDG. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros encantadísimos de tenerte en este programa y vamos siguiendo nuestro periple, así nuestras patoaventuras en el estado de Jalisco y en particular con las culturas del occidente que realmente pues no procuramos ahí haber difundido muchas cosas acerca de esas culturas del occidente aquí en Raíces, pero quizás no tienen todavía la difusión que se debe de ser, aún a pesar de los esfuerzos recientes, por ejemplo, de Peter Jiménez y de José Luis Punzo Díaz con su huepocio como de arqueología del occidente de México durante el Epiclásico. Es una aportación tremendísima en este caso para conocer las culturas del occidente antiguas y en particular del Epiclásico. Y nosotros entonces vamos a hablar un poquito de estas tradiciones que has estudiado, que sigues trabajando, y en particular la cultura, la tradición Aztlatlán. En primera instancia, quisiera que nos explicaras un poco pues, la extensión tanto geográfica como cronológica de la tradición Aztlatlán, por favor. Con mucho gusto. Mira, la tradición Aztlatlán, de hecho, bueno, nada más para decir, yo le llamo tradición, pero se le llama Red Aztlatlán, complejo, o sea, tiene varios nombres, pero ahorita nos referiremos allá a tradición. Esta la definió Brandy y Sauer en el principio del siglo XX y la definió básicamente en Nayarit y Sinaloa, al sur de Sinaloa. Pero ahora ya con todos los trabajos, pues se abarca el estado de Jalisco, el estado de parte de Colima, en Nayarit, el sur de Sinaloa, Durango y sur de Zacatecas. Esa es básicamente la área nuclear. Y recientemente se ha estado encontrando sobre todo lo que está pegado a la Ciénega de Chapala del lado de Michoacán. Entonces, digamos que, y también se ha documentado algo de este material en el puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, digamos que es un poco parte de Michoacán, la tierra caliente, hacia arriba.
Va, Eso eso sería. nos da a conocer. En términos de cronología, ¿qué tanto tiempo ahí ocupó La este lugar? cronología también fue un problema y es de las cosas que yo creo que las investigaciones hemos trabajado más sobre este tema y ya hoy podemos definir que las primeras manifestaciones empiezan alrededor del 850 después de Cristo a 1350 después de Cristo. Y tiene como una subdivisión que sería el Aztlán temprano, que iría de 850 a 1100, y hasta tan tardío de 1100 a 1350. Y esto ya también como que lo tenemos ya muy claro en todas las áreas que hemos trabajado. A raíz de esta cronología, también quisiera que nos expliques en términos históricos ahí de la arqueología, ¿quién estuvo ahí trabajando en primera instancia así de manera muy profunda lo que es esta tradición de Aztlán y cuáles han sido las principales investigaciones hechas sobre esta tradición? Bueno, como te decía, el primerito que definió como un complejo Aztlán fue Sauerbrand a Ujú. principios del siglo XX. Después Isabel Kelly también empezó a trabajar, ella retoma lo de Sauerbrand como complejo Aztlán. Y en esa misma época los trabajos de Econ en el ombligo en Sinaloa, cerca de Guasave. Pero yo creo que uno de los que más trabajó, sobre todo entendiendo el fenómeno como tal, fue Charles Kelly, donde publicó sus últimos investigaciones, pues, de hecho fue su último artículo, que fue sobre la tradición Aztlán que publicó en Greater Mesoamerica, en donde él trata de explicar qué esencialmente significó la tradición Aztlán en cuanto a un fenómeno pan-mesoamericano. Otro de los trabajos que destacan pues, son los de Megan, tanto en Jalisco como en Amapa, Nayarit. Y de los actuales, pues yo creo que es Mauricio Garduño en Nayarit, los nuestros en la cuenca de Sayula. Yo creo que son los que sean los últimos y también pues lo que está trabajando también en los hallazgos del Teúl. Como que últimamente surgen muchos datos, pero yo creo que como investigaciones así que ya están publicadas, pues yo creo que son los trabajos de los de Mauricio Garduño, los nuestros y también los de Jiménez en su tesis que publica cosas de Aztlán. Pero como pilares, pues digamos que sería Charles Kelly, Ujú. que fue el que más ha trabajado, y Clement Megan en el estado de Nayarit. Oye, también a raíz de estas exploraciones, ha habido toda una reflexión acerca del término Aztlán, que ha generado bastante controversia, como de hecho muchas tradiciones que se van investigando se le pone un nombre y quizás ahí se queda casi como de ley. Pero en este sentido, ¿cuál ha sido el problema, la controversia relacionada con este término Aztlán? Pues yo creo que más bien el término de Aztlán no ha sido controversial. Lo que pasa es que siempre se relaciona con Aztlán, como el lugar de origen de los mexicas. Y entonces como que ahí hay muchos investigadores, incluso en general en el inconsciente colectivo, digámoslo así, al hablar de Aztlán, la gente automáticamente piensa en Aztlán. Ujú. Como muchas personas también como originalmente serían como los antecedentes de Aztlán, ¿no? Pero en realidad yo creo que más bien la controversia ha sido en referencia a lo que sí es lo que te decía, si es complejo, si es tradición, si es una red, qué es, ¿no? Ujú. Más como ya el fenómeno social, yo creo que es más la controversia más que con el término Aztlán. Y de hecho, pues se le dice Aztlán porque los grupos de Sauerbrand eran etnógrafos. Entonces ellos hacen todo un análisis de las fuentes etnográficas del siglo XVI, XVII, de los viajeros, y toda esa zona ellos se autonombraban hasta grupos de la región de Aztlán. Mm. Por eso de ahí sacan el nombre ellos. Más desde una perspectiva etnográfica que más de una perspectiva así, Exacto, mitológica, sí. ya. Bueno, vamos a escuchar una descripción ahí un poquito de esta tradición, Aztlán, este fenómeno también, porque hasta se usa la palabra fenómeno, Sí, claro. ahí de una publicación reciente. Entonces vamos a dejar a nuestro compañero Miguel Lapuente ahí hacer esta lectura para, a raíz de esta misma, hacer una serie de preguntas. Escuchamos, Miguel, insertar lectura 2. Miguel Lapuente. Lectura Valverde Nelson ohne Sorgen.
Muy bien. Bueno, Susana, estamos ahorita con el pendiente de entender un poquito los materiales, los diferentes elementos culturales que permiten o han permitido identificar esta tradición aztatlán entre las diferentes culturas del occidente desde tiempos remotos aparte, pero ¿qué es lo característico en términos ahí cultural y de vestigios de la cultura aztatlán? Bueno, mira, inicialmente, como más se le empezó a identificar, era por la cerámica polícroma que tiene, especialmente la iconografía que aparece plasmada en esta cerámica, que es la típica característica, y que es una iconografía plasmada en cerámicas locales, pero que es un estilo, digamos, que aparece iconográfico en todas las mismas cerámicas y que está íntimamente relacionada con la iconografía que se observa en los códices, particularmente del Códice Borgia. Por eso siempre ha llamado tanto la atención. Entonces, digamos que como distintivo inicial y como que siempre se enfocó fue en esto, en la iconografía y su relación que existía con los códices y también con otras cerámicas con el mismo tipo de iconografía que aparece en el centro de México, en la región Mixteca Puebla. Entonces, como que eso siempre llamó mucho la atención. Hoy por hoy, son muchos más otros elementos que son distintivos de esta tradición y que ya los manejamos, como también puede ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el paisaje ritual, que están vinculados los sitios, hasta que ahora ya tenemos mucho más conocimiento sobre esto, todo lo que tiene que ver con cuestiones astronómicas, que muchos de los sitios están íntimamente relacionados, su ubicación con el tema astronómico y también con la cuestión económica, porque casi todos los sitios tienen su patrón de asentamientos, que luego hablaré un poco más de eso, está íntimamente ligado con una especialización regional de algún producto de bien estratégico. Entonces, esa es como que lo que hoy sabemos, ¿no? Pero inicialmente era la iconografía. Va. A raíz también de estos restos ahí, de estos elementos culturales, quizás es momento de recordar un poquito lo que habíamos comentado en la primera lectura, de los principales sitios relacionados con esta tradición. Si nos puedes dar quizás unos cuantos datitos así, de elementos para entender un poquito la distancia entre esos diferentes centros, cómo están eventualmente, pues, puestos, digamos, en el paisaje también, quizás, cómo están relacionados con su medio ambiente. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, los sitios más importantes que se han trabajado, bueno, los primeros, bueno, que se trabajaron, que se sabía, pues fue el sitio de Amapa, que fueron unas excavaciones muy, muy serias y de un sitio muy, muy grande, pero también están, en Nayarit tienes varios centros, es Coamiles, también que excavó un paisano tuyo que es Duverger, y que después los ha trabajado Mauricio Garduño. También hay otro sitio que está bastante destruido, pero que se han hecho varios trabajos, que es San Felipe Aztatán. Eso es en la región de Nayarit. Y otro sitio que también es sumamente importante y muy, muy, muy grande es Ixtlán del Río, en Nayarit. Y eso sería como Nayarit. Y en Jalisco, pues sería La Peña, como el sitio más monumental, digámoslo así, aunque tienes otros pequeños sitios más sencillos, pero que comparten cuestiones similares. Y en el sur tendrías uno que estaría bastante relacionado, que antes se pensaba que era más del posclásico tardío, es el sitio del Chanal en Colima. Entonces, tienes como estos sitios que son monumentales y que los tienes como marcando un eje, digamos, de sur, o sea, Colima, La Peña, Ixtlán y luego los sitios de Nayarit. Y ahorita recientemente el sitio del Teúl también entra a formar parte, digamos, de estos sitios en claves económicos. Entonces, lo que observamos es que hay como una conformación sociopolítica. Primero, antes como que se hablaba de todo como en un conjunto, pero ya un análisis más fino nos ha permitido como entender que estaban como compuestos por pequeñas unidades políticas que se iban enlazando entre sí. O sea, lo que observamos en el posclásico, no nomás en el occidente, es que hay una fragmentación política muy fuerte y que se hacen como estas pequeñas unidades políticas que están siempre, digamos, gobernadas por un sitio que destaca, ¿no? Que sería el Chanal, La Peña,
Ixtlán del Río Ujú. y los sitios en Nayarit, ¿no? Básicamente. Bueno, ya tenemos una mejor quizás idea ahí también de esos centros gracias a ti. Hay otros aspectos ahí que tienen que ver con más bien justamente cómo están organizados esos mismos centros, es decir, los patrones de asentamiento o la arquitectura monumental que pueda haber existido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, varía. El patrón de asentamiento va a tener como decía hace rato, o sea, va a responder a dos factores. Uno es una ubicación que los inserta dentro de un paisaje ritual. Y la otra, una ubicación estratégica que va a tener que ver con control o acceso de pasos o recursos naturales. Entonces, su ubicación va a responder a estos dos factores, pero sobre todo el aspecto ritual, digamos, va a ser un aspecto súper importante, porque los sitios los vamos a ver siempre que están cerca, por ejemplo, de áreas que tienen una importancia en el paisaje ritual. Cuevas, manantiales, riscos, o que están justo en el paso del cenit. O sea, siempre van a tener un factor, o sea, antes como que el patrón de asentamientos lo pensábamos nada más como de tema estratégico, acceso a recursos importantes. Pero ahora vemos que el otro factor, que es el aspecto de su cosmovisión, está sumamente plantada para la hora de escoger los sitios, o sea, de la ubicación de los sitios, ¿no? Y ya en arquitectura, pues depende de los sitios, ¿no? Hay sitios que tienen mucho más arquitectura monumental que otros, ¿no? Y eso depende también de la importancia que tuvieron. Hay un aspecto también que es fundamental para entender esos grupos, esas tradiciones, sea en qué momento, en cualquier momento que sea, que son siempre los patrones funerarios. Aztlan en este sentido no es la excepción. La información que se ha encontrado en tumbas ahí han también proporcionado una serie de datos interesantes y me gustaría ahí que nos pudieras quizás explicar brevemente la estructura social y la relación que tenía la tradición azteca con eventualmente otras tradiciones prehispánicas. Bueno, mira, lo que vemos es que hay un cambio en el patrón de enterramiento en esta época, que obviamente tiene que ver con una cuestión de su ideología y su cosmovisión. También vamos a ver que no se han encontrado así como grandes tumbas, como lo vamos a ver antes en las, por ejemplo, tumbas de Tiro, sino que generalmente van a ser áreas de panteones, en donde van a haber enterramientos de varios grupos, y va a haber, por ejemplo, enterramientos en plazas muy importantes, en donde se van a probablemente enterrar a la gente de la élite. Entonces, depende de dónde excaves, pero se han excavado contextos que pueden estar relacionados con grupos de élite, en donde sí se ve una marcada diferencia, por ejemplo, en el tipo de ofrendas, el tipo de material que tienen asociado, el tipo de iconografía que tienen en lo que se encuentra, o por ejemplo también el uso de piedras grabadas asociadas a ciertas como estructuras, pues no, a fosas funerarias, ¿no? Que eso también lo vemos. Y eso lo encuentras, por ejemplo, en La Peña, en Amapa, pero realmente yo creo que nos falta excavar como el estrato social, digamos, que no tiene que ver con grupos de élite, sino como la gente más común. Porque hasta ahora casi todos los entierros que se han excavado están asociados a estos sitios importantes, pero no a los otros. Entonces, como que sabemos que, bueno, tienen deformación craneal, representan mutilación dentaria, algunos con incrustaciones, que eso también es muy característico. Y dependiendo de los tipos de área, depende también el tipo por ejemplo, de mutilación dentaria o de incrustación. Entonces ahí sí vemos como una variación identitaria de los grupos. ¿Hay elementos eventualmente relacionados con estudios de isótopos acerca de su alimentación o de cosas al estilo? Nosotros no hemos hecho estudios de isótopos y creo que tampoco en otras áreas, porque eso es bastante nuevo y nosotros no podemos hacerlo porque estamos en un medio salino y Sí. eso nos altera la muestra. Entonces, nosotros y tratamos de hacer para otra época, pero no fue posible porque nos alteró la muestra, nos altera la huella química, no podemos hacerlo. Y entonces los datos son sesgados. Pero de otros lugares no tengo conocimiento de que ahí tengan estudios de isótopos. Lo que sí estamos trabajando ahora con José Luis, pues es tratar de hacer estudios de ADN antiguo que seguramente nos darán mucha información sobre Claro. la diversidad étnica que yo creo que hubo.
También hay un aspecto ahí fundamental que también trataste hace unas semanas ahí en Webposio de Arqueología del Occidente, esa es la dimensión pues de la sal ahí, donde de cierta manera están haciendo una arqueología de la sal, como lo hizo Blas Castillo Huerta en otra parte. Ver la relevancia de la sal en la sociedad prehispánica, y en este sentido es muy interesante, Susana. Vamos a hacer una primera pausa musical. Tenemos preparado para todos ustedes, pues, que creen, música de Jalisco, obviamente. Vamos a escuchar a Mariano Muñoz, ahí con su canarí, interpretando El Sopilote. Escuchamos corte institucional y regresamos con nuestra invitada el día de hoy, Susana Ramírez, para seguir pues nuestra charla acerca de la tradición Aztatlán. Regresamos. Insertar corte musical 1. Mariano Muñoz, El Sopilote. Insertar corte institucional. Grabando Raíces 495. Susana Ramírez, tronco 2. 3, 2. Estamos de vuelta aquí en Radio NEM 90.5. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico. Y esta semana estamos hablando de la tradición Aztatlán. Estamos ahí por el occidente prehispánico, pero bueno, nuestra invitada se encuentra pues, en la ciudad hermosa de Guadalajara. Es un placer tener a Susana Ramírez como invitada el día de hoy, y pues vamos a seguir esta charla acerca pues, de esta tradición que poco conocemos eventualmente, porque bueno, como está comentado, no es de las que más se difunde tanto en medios de comunicación, si siquiera dentro del mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, quizás le falta más promoción o más publicaciones visibles, no sé, pero bueno, ahí está Susana con nosotros y es un placer recibirla, y vamos a escuchar justamente un segundo fragmento ahí de un texto que publicó Susana y que nos va a leer Miguel Apuente acerca de un sitio en particular, que es el sitio de la Peña. Escuchamos. Insertar lectura 3. Miguel Apuente. Bien, estás ahí planteando ahí elementos interesantes acerca de este sitio ahí de la Peña, porque estás como infiriendo que hay hubo más bien patrones distintos en la Peña, diferentes del resto de la tradición. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los elementos que te hacen pensar eso? Entre, digamos, lo que es el epiclásico y el posclásico. Uh-huh. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que hay un cambio drástico entre un complejo y el otro, y que más o menos se suscita alrededor del 850. Y eso, como había dicho, pues es complicado porque tenemos dos complejos de dos sistemas sociales completamente distintos. Entonces, el sitio de la Peña representaría uno y el sitio de la Picota el otro, que es el típico del epiclásico. Lo que estamos viendo es un cambio en todo, un cambio en el patrón de enterramientos, un cambio en el patrón arquitectónico, un cambio en el patrón de asentamientos, o sea, la ubicación de los sitios, un cambio en el patrón de alimentario, o sea, se introducen nuevas prácticas alimentarias, un nuevo patrón de producir cerámica, una nueva iconografía. Estamos viendo prácticas rituales completamente diferentes. Estamos observando también usos en la arquitectura, por ejemplo, de elementos que no hemos visto, como uso de tipo estuco, que es tizate, con recubrimiento de pintura roja. La introducción del patio hundido, que nosotros no teníamos, que en otras partes sí era común, en el mismo epiclásico, pero en Sayula no es común. Entonces estamos viendo una serie de elementos culturales que nos están hablando de un orden social completamente distinto, que no tiene nada que ver con lo que teníamos. Y como es tan drástico, pues nosotros hemos pensado que es disruptivo. No sabemos si se debe a llegada de gente a la cuenca o no. Entonces eso es una vertiente que tenemos que trabajar. Ahora, pues acerca de los habitantes justamente de la Peña, ¿cuáles eran las actividades que desarrollaron por lo que han encontrado? En esta época tenemos un mayor énfasis en la agricultura, porque una de las innovaciones que también observamos es que hay una innovación en los sistemas hidráulicos, o sea, realmente hay un brinco
en el tipo de sistema de riego que había en esa época y que se empiezan a regar huertas, que de hecho es el mismo tipo de riego que se sigue haciendo actualmente en la cuenca. Entonces tenemos una intensificación en la agricultura, la producción de sal. Hay una innovación también en las técnicas de producción de sal que hacen que produzcan más sal. Y bueno, también tenemos la introducción de la metalurgia, que no lo trabajaban ahí, pero bueno, hay algunas minas, pero no se ve evidencia de que se trabajara el metal ahí. Y también se sigue haciendo la talla de obsidiana. La obsidiana no es de la cuenca, pero se traían preformas o de otros lugares, los núcleos, y ahí retrabajaban las piezas. Entonces, como que vemos una serie de elementos que cambian en el tipo pues, de agricultura, de cultivos. Probablemente hay una intensificación de cultivo del maíz, porque vemos la introducción del comal. Y pensamos que una de las innovaciones tiene que ver con el uso de la tortilla, ya como tal, como la conocemos, que eso pareciera obvio, pero no es obvio, no era obvio, ¿no? Entonces, así, un aumento de población también se ve. También, sí. Lo que te iba a preguntar ahí, retomando el tema de la sal, porque realmente para mí, bueno, ya estoy acostumbrado y sé que cómo funciona un poquito la sal para diferentes culturas, no solamente de sociedades mesoamericanas o prehispánicas aquí, pero también en otras partes del mundo. Pero ¿nos podrías explicar por qué la sal era tan importante para esas culturas? Bueno, porque uno pensaría que obviamente la sal la traen del mar, pero no. En esa época las salinas están más bien tierra adentro que hacia afuera. Entonces la sal es súper importante y sobre todo la sal de Sayula es importante porque sus propiedades son sumamente benéficas para la conservación de alimentos y la fijación de textiles por el tipo de carbonatos de sodio de composición química que tiene. O sea, de sabor no era tan buena. Obviamente la usaban pues para comer sal con la comida, porque sin sal sabe horrible. Pero, pues sí, pero más bien sus propiedades son más propicias para lo que es la conservación de alimentos y la fijación de textil, que es otra de las cosas que se va a ver una intensificación de producción de textiles de algodón y seguramente el uso de ciertos tintes que se producían en zonas vecinas como Autlán, como la grana cochinilla, que probablemente en la época de colonia sabemos que lo hacían. Entonces, probablemente son tipo de los pigmentos, los tintes que se empezaron a usar y se necesita un fijador. Ah, Entonces, oye, pero que la relevancia ahí de una industrialización, digamos, de la producción de sal, se manifiesta también hacia otras comunidades, otras partes, eventualmente, como del occidente o siquiera de las culturas mesoamericanas o de la época, o es decir, había intercambio de bienes a base de esta producción de sal, o tenemos evidencia quizás de eso o no. pues en Sayula probablemente muchos de los bienes que no son locales o de la participación de la cuenca en las redes desde el 400 después de Cristo, pues obviamente está sumamente estimulada y vinculada con la producción de sal. Ujú. Entonces, la producción de sal en la cuenca, lo que hemos visto es que no es una producción para autoconsumo, sino que sí tiene ya toda una cadena sistemática de operación en donde vemos las partes del proceso y que la producción que se hizo pues fue mucho más allá del consumo de los propios grupos locales. Ujú. Entonces, obviamente la sal pues sí fue un elemento muy importante para obtener productos de otros lados. Pero en esa época, para el epiclásico, es las salinas, de acuerdo a los estudios de Catrín, más grandes en la tierra, adentro, inland, como dicen. Ujú. Después se empieza a trabajar Cuitzeo más, para el posclásico ya empiezan otras áreas de producción de sal. O sea, la cuenca ya no es, digamos, monopólica en este ambiente, en este ámbito, pero sigue siendo muy importante. En cuanto a la obsidiana, decías que estaba importada la obsidiana, ¿de qué parte venía? La obsidiana no es local, no viene de la región. La mayor parte que tenemos de obsidiana viene de la región de la Primavera, aquí en el Valle de Temajac, de la región de La Joya, por la región Valles. También viene de fuentes que no hemos sabido, pero también de Ixtlán, de la fuente del yacimiento de Ixtlán del Río. Y también tenemos de la región del yacimiento de Pachuca en Hidalgo, que era controlado por Tula en esa época. Bueno, antes por Teotihuacán y después por Tula, ¿no?
Pues nomás para que la Entonces, gente mire a la distancia también, quizás, porque pues sí, para nosotros dicen, bueno, no tiene Hidalgo, Guadalajara, como que, bueno, ya para nosotros representa bastante distancia, pero para la gente de aquella sí. época también, No, mucho no, pues más. eran, sí. Y en el posclásico tardío, pues de Eucareo, ¿no? Ujú. Michoacán. Oye, y en cuanto a evidencias materiales acerca de la vida diaria, porque hablamos de la élite hace ratito, pero ¿qué tenemos ahí con elementos? Hablaste ahí eventualmente de fijar ahí lo que son los pigmentos de color ahí sobre textiles gracias al azar, pero ¿cuáles otros elementos o cuáles son los elementos que tenemos acerca de cómo vivía esta gente ahí por la peña? Pues bueno, lo que encontramos es todo el bagaje del doméstico, que son pues ollas, ya sabes, de diferentes vasijas de diferentes tipos, pero una de las cosas que vemos, como les decía, de introducción, que sí nos llama mucho la atención porque no había, es el uso de comales, de molcajetes para preparar salsas Ujú. y de unos vasijas que son, les llamamos asimétricos, que son como tipo comales, que probablemente eran para hacer otro tipo de preparación relacionada con el maíz. Todo eso son introducciones que no teníamos y que se están viendo. Y también pues ollas de diferentes tamaños. Y lo que es interesante es que muchos de estos materiales no tienen iconografía, o sea, son realmente domésticos. Pero hay otras ollas que sí tienen iconografía y hay como una iconografía estandarizada que es como asimilada por todos y permitida pausarse por todos, y que eso habla de una materialización de la ideología que ha sido un éxito lo que han promovido las élites, ¿no? Entonces, y lo vemos en todas las ollas, cajetes, así simples y sencillos que se usaban en el diario vivir. Y la cosa justamente con la iconografía es la relatividad, la relativa o relativo parecido ahí con pues la iconografía del centro de México, que es algo interesante, pero que has tratado un poquito. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Bueno, lo que se observa es que se incorporan varios de los motivos iconográficos que se ven en el centro de México, particularmente glifos que están relacionados con cierto tipo de deidades y con cierto tipo de elementos cosmogónicos, por ejemplo, con cuestiones como el sol, los diferentes astros, el sol, la luna, Venus. Eso, por ejemplo, tenemos muchos elementos de conejos, la Xicotl, serpiente de fuego asociada al sol. También tenemos una de las representaciones más características es de la serpiente emplumada, y relacionada también con el dios del viento. Entonces, como que tenemos este tipo de imágenes, pero también tenemos elementos que están asociados a este tipo de deidades. Y también otros tipos de elementos como, por ejemplo, volutas que se han relacionado como las piedras preciosas, espinas de agave con el autosacrificio, o sea, cuchillos de pedernal, o sea, hay muchos elementos que están todos relacionados y que aparecen en el centro de México en la cerámica azteca 1 y 2, que son súper comunes, y también en la región mixteca Puebla. Va, para entender también este estilo ahí que es muy peculiar en este sentido, por lo menos en esta parte ahí del país. Oye, y qué nos podías ahí, pues, recomendar ahí si nos queremos adentrar acerca de la cultura de Aztatlán, las culturas ahí del occidente que has estudiado, ¿qué podemos consultar, leer tranquilamente y fácilmente? Pues fácil. El problema de la bibliografía de Aztatlán es que es de difícil acceso, porque hay cosas que son viejitas, viejitas, pero hoy por hoy cada vez es más fácil encontrarlas, ¿no? Pero yo creo que lo que sí es un clásico que tienen que leer es el de Charles Kelly, que está en Greater Mesoamerica, el de Aztatlán Mercantile System, algo así que va. Ese, hay un libro nuevo que acaba de salir, que lo editaron Laura Solari y Ben Nelson, donde participamos varios de diferentes áreas que trabajan hasta Aztatlán, que yo creo que es una muy buena posibilidad de leerlo, y ese sí está muy accesible porque está en academia, ahí todo el libro. Entonces yo creo que es una muy buena opción para adentrarse en diferentes áreas sobre el problema de Aztatlán. Y bueno, los clásicos, ¿no? Lo de Sauer y Brand, que también está publicado por Fondo de Cultura Económica, en fin, no, el siglo XXI es el de Sauer y Brand. En fin, hay varios pero yo creo que para introducirse, pues lo de Charles Kelly, y también saben, hay otro libro muy bueno de Michael Smith que se llama Post-Classic Mesoamerican World,
que él trabaja en general lo que es el posclásico, medio y tardío, pero hay 2 artículos ahí, sobre todo uno de Helen Pollard, que tiene que ver con el posclásico medio de la región de Occidente y de Aztatlán. Es un poco, pues, muy general, pero yo creo que este libro abarca la problemática del posclásico. Entonces, eso también es una cosa que se debe de leer. Sí, yo agregaría, bueno, un artículo por lo menos ahí que se publicó en la revista Arqueología Mexicana. Yo creo que se requeriría ahí pedir a Enrique Vela que nos preparen una publicación sobre pues, las culturas del occidente ya revisada, actualizada también. Sería muy interesante tener esto. Pero hay un texto ahí que publicó John Paul sobre la tradición aztatlán de Nayarit, Jalisco, justamente relacionado con la iconografía de la tradición náhuatl mixteca de Cholula. Es cosas ahí, una cosa muy interesante, pero ya que es del 2012. Recientemente, pues tenemos, como dijiste, los trabajos de la Solar ahí de Zacatecas, pero que trabajó también sobre cultura de la cultura tradición aztatlán. A este texto también ahí de un compañero que tuvimos en el colegio muy que es Luis Alfonso Grave Tirado, que publicó ahí por el Colegio de Michoacán en un texto, bueno, justamente en este libro de la Hora Solar y Ben Nelson, sobre el patrón de asentamiento prehispánico. Por eso las preguntas que hicimos sobre patrones, porque ahí estaba pensando en Luis Alfonso. Entonces a esta cosa, y también pues otra de nuestras participantes del coloquio que de hace unos años es Cintia Vidal, que trabajó estos trabajos de la tradición chachihuites también, la tradición aztatlán. Está en particular, bueno, su tesis de licenciatura, que se puede consultar directamente en la página de la ENA, y un texto que publicó ahí que está disponible directamente en la página Academia. Y bueno, ahí faltan otras cosas en la revista Arqueología también de Lina que publicó Cintia. En fin, hay varias cosas. Recientemente sí se nota que hay una producción mucho más fuerte en los últimos pues que 15, 20 años, ¿verdad? Más o menos. Realmente hay que van actualizando mucho nuestro conocimiento de esta cultura. Bueno, pues en cuanto a proyectos Sayula, ¿cuáles son entonces los pendientes, digamos, para las próximas o la próxima temporada de excavación, cuando tendrá lugar esta próxima temporada de excavaciones, Susana? Esperemos. Pues estamos tratando de conseguir dinero. Esa es la cuestión. Eso es de todo. El meollo del asunto. No, estamos trabajando en una propuesta, en una cuarta propuesta de proyecto para seguir estudiando las problemáticas que hemos trabajado últimamente, que tiene que el último sitio que nos hemos dedicado es el sitio de La Picota, que es el centro de poder del epiclásico. Pero obviamente queremos hacer más análisis y estudios arqueométricos sobre los materiales que tenemos para poder tener una ampliación, digamos, del conocimiento que actualmente tenemos y que estamos limitadas porque nos falta eso. Pero la idea es seguir trabajando La Peña y La Picota, y tenemos un periodo que no entendemos bien y que es del que hablé un poco en el webposio, que es justamente la transición, digamos, de cuando acaban las tumbas de Tiro y tenemos el inicio de la complejidad social, así ya tal cual del epiclásico. O sea, sería el segmento entre el 200 y el 450 después de Cristo, 400. Ese segmento lo tenemos muy mal documentado y es una de las áreas que queremos trabajar. Y respecto a lo de arqueología, de la revista de Arqueología del Occidente, hemos hecho 3 propuestas. Es que pues, hay que insistir. Y de hecho tenemos aprobada una, pero con la crisis pues ya se quedó en el aire. Por lo pronto ahí sí está un poquito estancado. Pues esperamos que todo eso se pueda solucionar, un poquito como el proyecto de Chloe Pomello, ahí tu colega de ahí de la UDG, con su proyecto en la biosfera ahí de Manantlán. Que es un proyecto muy interesante de arte rupestre que comentamos también aquí en Raíces. Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber expuesto un poquito tus investigaciones. Realmente fue una entrevista muy, muy padre. Muchas gracias. No, de nada a ustedes. Muchos saludos. Bueno, nosotros ahí tenemos un segundo corte musical. Otra vez vamos a ir por el occidente de México y vamos a escuchar una agrupación ahí compuesta por Catarino Ríos Martínez, Damián Ríos Martínez, el Mariachi Huichol de las Blancas, Catarino Ríos Martínez y Marcos Ríos Martínez nos van a interpretar un minuete
les va a gustar mucho esta pieza, no me cabe duda. Nosotros tenemos, después de ese cierre, pues nuestra agenda, obviamente, y bueno, que ya estamos en épocas casi navideñas para este número de raíces. Les vamos a hacer una serie de recomendaciones ahí de regalos navideños, en particular de publicaciones, obviamente. Bueno, pues aquí está, un momento más y regresamos.